y el día de hoy veremos la segunda parte de los mejores trucos de Yuri Boyka. Aruanda, Aruanda, Aruanda. La semana pasada traje para ustedes la primera parte de los movimientos de este gran artista marcial y les prometí que si llegábamos a 10,000 visualizaciones y 1000 likes en menos de una semana íbamos a hacer la segunda parte. Y no solo alcanzamos esa cifra, sino que la superamos por mucho, por lo cual estoy muy agradecido con todos ustedes. Así que el día de hoy te presento la segunda parte de sus movimientos. Si este video supera las 20,000 reproducciones, continuaremos con esta serie. Ahora solo déjame en tus comentarios sobre qué artista marcial o qué personaje te gustaría que enseñe sus movimientos. Es muy normal que en este video me vayan a ver con dos ropas diferentes y más adelante vas a saber por qué. En este video aprenderemos 3 secuencias elaboradas con los movimientos que aprendimos en ese primer video. Si aún no lo has visto, no te preocupes, ya que aquí arriba va a aparecer el enlace directo para que vayas a ver ese video y aprendas los movimientos. Si ya estás listo, vamos con nuestro primer movimiento. Oxalá quem me guia por todo caminho. Es un movimiento que dentro de capoeira yo conozco como mola o suicida, y la verdad sé que tiene otros nombres en otras disciplinas, pero no sé cómo se llama. Así es que si tú lo conoces con otro nombre, me lo puedes dejar en tus comentarios. Para poder hacer este movimiento es muy importante que tengamos cierto conocimiento del keep up, que es el movimiento en el cual nos levantamos desde el piso. Si quieres... Hola. Una vez que ya dominé esta parte del movimiento, ahora vamos a la parte más compleja, que es la proyección que nos va a llevar hacia el piso. Este ejercicio sí es necesario que hagamos las proyecciones para entrenar de una manera segura y evitemos alguna lesión. En lugar de iniciarlo acostado, vamos a buscar una forma distinta. Y en esta ocasión vamos a utilizar la siguiente postura. Iniciaré de pie y apoyaré los brazos al piso. Ahora desde aquí primero aprenderé a hacer una rodada, que sería proyectar los hombros hacia el piso y hacer que mi cuerpo ruede de esa manera. Si soy capaz de hacer ese movimiento, intentaremos detenerlo a la mitad. Observa. Apoyo los brazos, simulo la rotación, pero mantengo los pies atrás. Ahora, desde aquí utilizaré el movimiento del keep up para impulsarme igual forma con los brazos. Hago la rotación, apoyo los hombros y desde aquí impulso. Una vez que entendimos eso, vamos al segundo nivel, que es intentar hacer un pequeño parado de manos. Proyectaré mis piernas hacia arriba, pero mientras las piernas van subiendo, intentaré flexionar los brazos para bajar con los hombros. De esa forma, proyecto, bajo y a partir de aquí hago lo mismo. Impulso las piernas y los brazos. Aruanda, Aruanda, Ahora solo es cuestión de proyectar cada vez más alto nuestra cadera. Aruanda, 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 camarada. Una vez que ya entendimos el movimiento de esta forma, ahora vamos a intentar hacerlo hacia atrás, para lo cual es importante que ya tengamos el dominio del movimiento llamado macaco, que es el siguiente. Una proyección por encima. Si ya soy capaz de hacer ese movimiento, podemos avanzar. Y si aún no lo sé hacer, entra ahora mismo al link que te voy a dejar aquí arriba y apréndelo paso a paso. Una vez que entendimos eso, vamos a realizar un macaco hasta la mitad. Observa, impulso y una vez que el segundo brazo apoyó, bajo mi peso sobre los hombros, ¿ok? Que sería el ejercicio anterior, y desde aquí proyecto. Una vez más, realizo macaco a la mitad, bajo y regreso. Un poco más fluido, macaco cuando el segundo brazo apoya, bajo y regreso. Recuerda que este movimiento no podemos practicar hasta que no tengamos la comprensión del macaco. Una vez que ya lo entendí, vamos a realizar lo mismo pero con un pequeño salto. En lugar de iniciar directamente con la mano en el piso, comenzaré con los brazos al frente y desde aquí realizaré una pequeña proyección, aunque sea lateral, pero brincando hacia atrás. Cuando soy capaz de hacer eso, al momento de que los brazos tocan el piso, vamos a bajar nuestro peso sobre los hombros. Una vez que soy capaz de dominar ese movimiento y caigo de forma suave, ahora solamente agregaremos la proyección de nuestras piernas para completar nuestro movimiento. Observa, de aquí proyecto hacia atrás, apoyo los brazos e inmediatamente bajo mi peso sobre los hombros. Y de aquí proyecto piernas y con los brazos me ayudo a regresar. Ahora un poco más fluido.
Ahora solamente para hacer la variación de Yuri Boyka, proyectaremos primero con una pierna. Aruanda, 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 camará, camará, camará. Y listo, con eso ya tenemos nuestro primer movimiento. Ahora vamos a avanzar. Comenzó a rodar yo-yo. Ok, para poder hacer esta secuencia requeriremos de 3 elementos, los cuales son 2 patadas diferentes. Una que yo conozco como ahmada dentro de capoeira, y la segunda patada es algo que aprendimos en el video anterior de Yuri Boyka. ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy simple, vamos a mantener una pierna al frente y una pierna atrás. Iniciando desde esta postura, lo único que vamos a hacer es cruzar la pierna que tenemos al frente hacia la dirección donde me voy a mover, en este caso hacia el lado izquierdo. Cruzo, giro todo mi torso, y llegando nuevamente de frente, la pierna izquierda, que es la que me quedó adelante, vamos a realizar una elevación. Ahora, no solo es subir en línea recta, sino que agregarle la trayectoria que ya tenemos con nuestros hombros, en este caso hacia el lado izquierdo. Terminando de esta forma. Una vez más, un poco más fluido. Cruzo la pierna, giro, levanto pierna y termino la patada. Ahora vamos a intentar hacer esto 2 veces seguidas. Una vez que tengo el control sobre esas patadas, cuando hagamos la segunda, en lugar de caer atrás, vamos a intentar caer cruzando para que desde aquí realicemos un giro y un salto. Ahora, ese salto se va a transformar en una patada más. De la segunda patada caemos cruzado. Voy a realizar el giro. Cuando estoy nuevamente de frente, realizo un salto. En este caso, primero levantaré la pierna izquierda para proyectarla hacia el mismo lado. Y cuando la pierna va a la mitad de su trayectoria, la pierna de apoyo salta y voy a girar con mis hombros. Una vez más, cruzo y hago la primera patada. Giro mis hombros para la segunda, recordando que la segunda patada no va a caer atrás, sino va a caer un poco cruzada. Pateo y caigo cruzando. Ahora desde aquí voy a levantar mis brazos, levanto la pierna y salto. Ahora un poco más fluido. Ahora eu já vou. Vem que ela me chama, me chamou. É hora, eu já vou. Nuevamente tenemos la maldición de la lluvia. Ha comenzado a llover, de igual forma parece que no va a parar. Así es que si no podemos continuar ahorita, mañana continuaré con este tutorial. Pero no se preocupen, ustedes no tendrán que esperar un día completo. Así es que ahorita nos vemos. Y justamente esa fue la razón que cambiáramos de ropa. Hoy es un nuevo día y vamos a continuar con nuestro video. Esta última patada es un movimiento un poco más avanzado, el cual yo conozco como martelo cruzado, o en otras disciplinas lo conocen como 540. Existen 2 formas de hacer esta patada, la básica que te voy a enseñar el día de hoy y una un poco más avanzada que si tú gustas puedo hacer un tutorial específico sobre este movimiento. Para poder hacerlo utilizaremos el giro de la patada anterior, donde saltamos, cruzo por el frente, llegando nuevamente con mi rotación completa, levanto la pierna, salto y terminamos el giro. Solo que en esta patada no vamos a caer con la primera pierna que proyectamos, sino con la que tenemos en el piso. Para eso tenemos que involucrar nuestra cadera para aprender su rotación. ¿Cómo lo vamos a aprender? De una manera muy simple. ¿Recuerdas el tutorial de la ahmada dupla? Es este movimiento que está apareciendo justo ahora en tu pantalla. Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vayas y lo aprendas. En ese tutorial yo te enseñaba un giro con la cadera, de esta forma. Ahora solamente este movimiento lo que vamos a hacer es intentar caer con una pierna. Cuando mis 2 piernas pasan por el frente, aunque sea flexionadas, solo voy a mantener una flexionada y una extendida. Observa, giro, salto y mantengo una pierna flexionada. Con este simple ejercicio aprenderemos la rotación de la cadera y la forma en cómo debe de caer nuestra pierna. Ahora vamos a agregarle una pequeña trayectoria para poder hacer el movimiento en un solo tiempo. Observa. Voy a cruzar por el frente. Si voy al lado izquierdo, cruzo la pierna derecha. Llegando aquí voy a levantar la pierna izquierda. Y el secreto para hacerlo fácil es que cuando la pierna se levanta, la voy a levantar flexionada.
En ese momento que la pierna se levanta flexionada, voy a realizar un salto y voy a intentar simplemente cruzar la otra pierna. Obviamente sin impulso no va a tener la misma forma. Ahora vamos a intentar hacerla un poco más rápido. Cruzo, levanto pierna, salto con la otra y giro mi cadera. Ahora sí, en un solo tiempo. Y listo, con eso ya tendríamos nuestras 3 secuencias utilizando los movimientos que vimos en el primer video. Espero que estas secuencias te sean de ayuda. Recuerda practicarlas mucho, ya que esa es la clave del éxito. Déjame en tus comentarios sobre qué artista marcial o personaje te gustaría que aprendamos sus movimientos. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en unos días. Ashe.